nombre es Álvaro. La mayoría de las personas que me conocen probablemente dirían que soy alguien bastante normal, 23 años, estudiante de diseño gráfico en la universidad y viviendo solo en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. No me meto en problemas, o al menos, no solía hacerlo. Pero lo que ocurrió aquella noche cambió todo. Aún no estoy seguro de si fue mi culpa o si simplemente me encontré en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Todo comenzó un viernes por la noche. Había pasado una semana agotadora, con proyectos que parecían no tener fin. Mi cabeza estaba hecha un nudo y no podía concentrarme en nada. Mis amigos habían planeado salir, pero yo me sentía demasiado cansado. Así que, en lugar de unirme a ellos, decidí dar una caminata nocturna por las calles del barrio para despejar la mente. El aire era fresco y las calles estaban casi desiertas, salvo por algunos autos que pasaban a toda velocidad y las luces de neón de los bares y locales que seguían abiertos. Mientras caminaba, empecé a escuchar voces. Primero pensé que venían de un grupo de personas a lo lejos, pero no vi a nadie. A medida que seguí avanzando, las voces se hicieron más claras y me di cuenta de que provenían de una pequeña calle lateral que no reconocía. La curiosidad me venció, así que doblé la esquina. Era una callejuela oscura, apenas iluminada por un par de faroles viejos. A lo lejos, vi una figura femenina apoyada en una pared, con una postura relajada pero atenta. Llevaba ropa ajustada y tacones altos. No fue difícil darse cuenta de que era una prostituta. No era la primera vez que veía a una en las calles, pero algo en ella me llamó la atención. Tal vez fue su mirada, penetrante y fija, o tal vez simplemente fue la soledad de la calle lo que me hizo sentir una atracción extraña. Estaba por dar la vuelta e irme cuando escuché su voz. ¿Buscas algo, guapo? Su tono era suave, casi susurrante, pero había algo perturbador en la manera en que sus palabras flotaron en el aire. Me detuve, sorprendido de que me hablara directamente. No. Solo estaba caminando, respondí torpemente, sin saber cómo actuar. Ella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, y dio un paso hacia mí. No tienes que estar solo esta noche. Yo te haré compañía. Había algo en su voz que me hizo estremecer, pero también me sentí atrapado. Era como si, por alguna razón, no pudiera darme la vuelta y seguir mi camino. No. Gracias, dije, finalmente, con la voz temblorosa. Giré sobre mis talones y empecé a caminar rápidamente de vuelta por donde había venido. Sentía sus ojos clavados en mi espalda, y aunque no escuché pasos detrás de mí, no pude evitar sentir que alguien me seguía. Al llegar a mi departamento, el silencio me pareció ensordecedor. Cerré la puerta tras de mí, pero no pude deshacerme de la sensación de incomodidad que me había invadido. Me sentía observado. Mi mente trataba de racionalizarlo todo. Era solo una prostituta, una mujer que intentaba ganar dinero, nada más. Pero algo en su mirada, en su tono, me hacía sentir que había algo más. Durante los siguientes días, traté de olvidar el encuentro. Volví a mis clases, a mis proyectos, pero no podía sacarme esa noche de la cabeza. El lunes por la tarde, cuando salía de la universidad, algo me hizo detenerme en seco. En la esquina de la calle, apoyada contra una pared, estaba ella. No podía ser coincidencia. Era la misma mujer, con la misma sonrisa vacía, los mismos ojos que parecían atravesarme. Sentí que el mundo se cerraba alrededor de mí. ¿Me estaba siguiendo? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sin pensar, me metí en un taxi que pasaba, dándole mi dirección al conductor con la voz entrecortada. Cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto. Traté de calmarme, diciéndome que estaba exagerando, que solo era una casualidad. Pero algo en mi interior sabía que no lo era. Esa noche no dormí bien. Tuve pesadillas en las que la mujer aparecía, observándome desde las sombras, con su sonrisa inquietante y vacía. Desperté varias veces, sudando y con la garganta seca. Al día siguiente,
Cuando salí de mi edificio, la vi de nuevo. Estaba justo al otro lado de la calle, mirándome fijamente. Esta vez, no me sonrió. Su rostro era inexpresivo, casi inhumano. Sin embargo, no se movió. Simplemente me miró mientras me alejaba. Estaba aterrorizado. No sabía qué hacer. Intenté hablar con mis amigos, pero ellos solo se rieron. Es solo una chica, Álvaro. No te hagas tantas películas, me decían. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Empecé a cambiar mi rutina. Dejé de salir a la misma hora, tomaba rutas diferentes para evitar verla, pero no importaba lo que hiciera, ella siempre estaba ahí, en algún lugar, mirándome. Finalmente, decidí enfrentarla. No podía seguir viviendo con ese miedo constante. Así que una noche, cuando la vi nuevamente, me acerqué a ella. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la mujer, que permanecía inmóvil, esperándome. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con la voz temblorosa, tratando de parecer valiente. Ella me miró por un momento, sin decir nada. Luego, con un movimiento lento y deliberado, sacó un pequeño papel de su bolsillo y me lo entregó. «Ven al refugio», dijo en voz baja, casi un susurro. Tomé el papel, confundido. Antes de que pudiera decir algo más, ella se dio la vuelta y desapareció en las sombras de la calle. Miré el papel. Solo había una dirección escrita. No sabía qué significaba el refugio, pero sentía que tenía que ir. Algo dentro de mí me empujaba a seguir ese rastro, aunque sabía que era una idea peligrosa. Esa misma noche, decidí ir. Era un lugar en las afueras de la ciudad, una zona industrial abandonada. El camino hacia allá estaba lleno de fábricas en ruinas y almacenes vacíos. No había luces, y la única compañía que tenía era el sonido de mis propios pasos y el viento silbando entre las estructuras oxidadas. Cuando llegué a la dirección, me encontré frente a un edificio viejo y desvencijado. La puerta estaba entreabierta. Mi corazón latía con fuerza mientras la empujaba lentamente y entraba. El interior del edificio estaba oscuro y frío. No había señales de vida, pero había una sensación pesada en el aire, como si algo estuviera observándome. Caminé por el pasillo, siguiendo un rastro invisible, hasta que llegué a una gran sala al fondo. Ahí, en el centro de la habitación, estaba la mujer. Pero no estaba sola. Había más mujeres con ella, todas vestidas de manera similar, todas con la misma expresión vacía y ojos sin vida. Me miraban en silencio, rodeándome lentamente. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Algo no estaba bien. Estas mujeres no eran normales, no eran humanas. Mi mente gritaba que debía salir de ahí, pero mis pies parecían pegados al suelo. «Bienvenido al refugio», dijo la mujer que había conocido primero, con una sonrisa que esta vez sí llegó a sus ojos, pero no fue una sonrisa amigable. Intenté retroceder, pero ya era demasiado tarde. Dicen que la calle Santos nunca duerme. Desde que era adolescente, escuchaba historias sobre lo que pasaba después del anochecer, drogas, crímenes y prostitutas que ofrecían su servicio bajo las luces parpadeantes de los viejos Nians. No era un lugar por el que uno quisiera pasear sin un buen motivo. Yo siempre pensaba que esas historias eran exageraciones o relatos para asustar a los más jóvenes. Hasta que me tocó vivirlo. Tenía 20 años y acababa de mudarme a un pequeño apartamento en la zona oeste de la ciudad. El alquiler era barato, pero había una razón para ello. La calle Santos estaba a solo unas pocas cuadras de mi nuevo hogar, y aunque me habían advertido que evitara esa área, mi curiosidad siempre fue mi peor enemigo. Había empezado a trabajar como repartidor nocturno para un restaurante de comida rápida. Necesitaba el dinero para pagar las cuentas, y aunque el turno de noche no era lo ideal, las propinas eran decentes.
Mi recorrido solía llevarme por zonas tranquilas, pero esa noche recibí un pedido a las afueras, cerca de la calle Santos. No me preocupaba demasiado, había estado en barrios peores. Cuando llegué a la dirección, era una casa vieja, con ventanas cubiertas por cortinas gruesas y un jardín lleno de maleza. Nadie contestó la puerta. Después de tocar 3 veces, decidí que no valía la pena y me di la vuelta para irme. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Buscas a alguien?, dijo una mujer con un tono suave pero inquietante. Me giré para encontrarme con una figura delgada, de unos 40 años, envuelta en una chaqueta de cuero desgastada. Su maquillaje estaba corrido, como si llevara horas vagando bajo la llovizna. Su aspecto me hizo pensar en una de esas historias que siempre había oído sobre la calle Santos. Solo vine a entregar un pedido, respondí, mostrando la bolsa de comida en mis manos. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Había algo perturbador en sus ojos, como si estuviera viendo más allá de mí, algo que no podía comprender. No te preocupes, cariño. Esos nunca pagan. Mejor vete antes de que oscurezca del todo. La advertencia sonaba sincera, aunque fuera extraña. Asentí, agradeciendo su consejo, y me subí a mi moto lo más rápido posible. La siguiente semana fue más tranquila. Mi trabajo me llevó a zonas familiares, lejos de la calle Santos, y comencé a olvidar el extraño encuentro. Sin embargo, una noche, volví a recibir un pedido desde esa misma área. Esta vez, la dirección era aún más cerca de la temida calle. Llegué al lugar, un edificio antiguo con paredes sucias y grafitis por todas partes. No había luces en el pasillo, y el silencio que reinaba me ponía los nervios de punta. Toqué la puerta del apartamento 3B, pero nuevamente, no hubo respuesta. Justo cuando me daba por vencido, sentí una presencia a mi espalda. Al girarme, ahí estaba de nuevo, la misma mujer que había visto días antes. No deberías estar aquí, dijo en un susurro, su tono ahora mucho más serio. Tengo un trabajo que hacer, respondí con un toque de irritación, aunque internamente, mi corazón se aceleraba. Aquí nadie quiere tu comida, continuó. Lo que buscan es algo más. Algo que tú no puedes darles. Su críptica advertencia me heló la sangre. Intenté ignorarla, pero entonces ella añadió algo que me dejó paralizado. Si entras, no saldrás el mismo. No esperé a averiguar qué significaba. Me subí a mi moto y aceleré lo más rápido que pude. A pesar de mis intentos por evitar esa zona, los pedidos hacia la calle Santos siguieron llegando, como si algo o alguien estuviera jugando conmigo. Cada vez que me dirigía hacia allá, sentía una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Las luces de la calle parpadeaban, y siempre tenía la sensación de estar siendo observado. Una noche, tras varios pedidos fallidos, decidí investigar. Sabía que no era prudente, pero mi curiosidad me consumía. ¿Qué estaba pasando en ese lugar? ¿Quién era esa mujer y por qué parecía seguirme? Hice un recorrido a pie por las inmediaciones, tratando de ser discreto. No tardé en encontrar lo que buscaba. Las prostitutas, aunque no muchas, estaban ahí, pero algo en ellas era diferente a lo que esperaba. No parecían reales, o al menos, no del todo vivas. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, como si estuvieran atrapadas en un ciclo del que no podían escapar. Entonces, la vi de nuevo. La mujer de la chaqueta de cuero. Esta vez, no estaba sola. Se encontraba de pie junto a un hombre, un cliente, supuse. Pero había algo extraño en la escena. El hombre no hablaba, no se movía, solo permanecía inmóvil mientras ella le susurraba algo al oído. Mi curiosidad me llevó más cerca, aunque el miedo en mi estómago me pedía que huyera. Al acercarme lo suficiente, vi algo que me heló la sangre. El hombre no era un cliente. Estaba muerto. Sus ojos vacíos y su piel pálida lo delataban.
Lo peor era la sonrisa de la mujer, como si disfrutara cada segundo de mi horror. Lo mismo te pasará si no te vas, dijo, mirándome fijamente. Nadie sale de aquí igual. No pude contener un grito ahogado y corrí sin mirar atrás, sabiendo que lo que había visto era real. Algo oscuro y perverso residía en la calle Santos, algo que transformaba a las personas en sombras de lo que una vez fueron. Los días siguientes fueron una pesadilla. No podía dormir, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro muerto de aquel hombre y la sonrisa retorcida de la mujer. Intenté hablar con mis amigos sobre lo que había visto, pero nadie me creyó. Decían que era solo mi imaginación, el cansancio de los turnos nocturnos jugando con mi mente. Sin embargo, sabía la verdad. Y lo peor era que, a pesar del miedo, algo en mi interior seguía atrayéndome a la calle Santos. No podía escapar. Cada noche, mi mente volvía a ese lugar, a esa mujer, a esas sombras que se arrastraban bajo las luces parpadeantes. Finalmente, decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera sucediendo. Sabía que no podía seguir huyendo, así que una noche, tomé la decisión de regresar. No como repartidor, sino como alguien en busca de respuestas. Cuando llegué, la calle estaba más oscura de lo habitual, como si las sombras mismas se hubieran extendido para devorar la luz. Caminé hacia la zona donde siempre veía a la mujer, y allí estaba, esperándome, como si supiera que volvería. Sabía que vendrías, dijo, su voz suave pero cargada de maldad. ¿Qué es lo que quieres? Le pregunté, mi voz temblorosa. No es lo que yo quiero. Es lo que ellos quieren. Miré a mi alrededor y noté que las demás figuras, las otras mujeres que solían estar por la calle, se acercaban lentamente. Sus rostros eran pálidos, con ojos vacíos, igual que el hombre que había visto antes. No eran humanas. O al menos, ya no lo eran. Aquí pagamos con algo más que dinero, continuó la mujer, mientras las figuras comenzaban a rodearme. Una vez que entras en la calle Santos, nunca puedes irte. No del todo. Sentí como el aire a mi alrededor se volvía pesado, como si algo invisible me estuviera tirando hacia abajo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Las sombras se alargaban a mi alrededor, envolviéndome, atrapándome. Ahora eres uno de nosotros, susurró la mujer, justo antes de que todo se volviera oscuridad. Desperté en mi apartamento, empapado en sudor, con el corazón latiendo desbocado. Miré el reloj, eran las 3 de la madrugada. Todo parecía normal, pero sabía que algo había cambiado. Mi cuerpo temblaba y sentía una extraña presión en mi pecho, como si algo estuviera acechándome desde dentro. Me acerqué al espejo del baño y ahí lo vi. En mis ojos, en el reflejo, vi lo mismo que había visto en las prostitutas de la calle Santos. Algo oscuro, algo que me estaba consumiendo lentamente. No puedo escapar. La calle Santos me atrapó. Y ahora, cada noche, siento como me transformo un poco más, convirtiéndome en una de esas sombras que deambulan bajo los neons, esperando al siguiente desafortunado que cruce su camino. Porque nadie sale de la calle Santos. Nadie sale igual. Las luces de la ciudad siempre me parecieron una especie de resplandor hipnótico. Desde niña, me fascinaba caminar por las calles después del anochecer, observando cómo la vida nocturna emergía como un monstruo luminoso y vibrante. Sin embargo, nunca imaginé que ese brillo, ese espectáculo visual que me parecía tan atractivo, ocultara algo mucho más oscuro, algo que, si hubiera sabido, habría evitado con todas mis fuerzas. Mi nombre es Laura, y lo que me ocurrió hace unos meses es algo que todavía intento procesar. Tal vez contar la historia me ayude a comprender lo que sucedió o, al menos, a advertir a quienes piensen que la ciudad, con sus luces brillantes, es solo un lugar de diversión. Todo comenzó cuando perdí mi empleo en la cafetería. No era el trabajo de mis sueños,
pero pagaba las cuentas y me mantenía ocupada mientras terminaba mi carrera universitaria. Después de semanas de enviar currículums sin respuesta, me encontré en una situación desesperada. Alquiler, deudas estudiantiles, comida. El estrés se acumulaba y me hacía sentir como si estuviera atrapada en una jaula sin salida. Un día, mientras caminaba por una de las calles más transitadas del centro, vi un pequeño cartel pegado en una farola. Se necesitan chicas jóvenes. Bien remunerado. Llamar aquí. No había detalles, solo un número de teléfono. La palabra bien remunerado resonó en mi cabeza durante días. Sabía que el trabajo probablemente no sería el más glamuroso, pero en ese momento no podía permitirme ser selectiva. Llamé al número una noche, después de haber revisado por 20ª vez mi cuenta bancaria. La voz al otro lado era masculina, calmada y profesional. Me dijo que me presentara en un club llamado Las Orquídeas, un lugar que había oído mencionar pero que nunca había visitado. Acordamos una entrevista para el siguiente viernes. El club estaba escondido en una calle secundaria, casi imperceptible desde la avenida principal. Las ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas negras y un letrero de neón brillaba sobre la puerta. Cuando entró, el ambiente era elegante, pero algo en el aire se sentía extraño. Una mujer alta, de cabellos rubios y ondulados, se me acercó de inmediato. Parecía estar esperándome. Laura, ¿verdad? Soy Carla, me dijo con una sonrisa forzada mientras me conducía a una pequeña oficina en la parte trasera. No había mucha charla. Me hicieron preguntas básicas y en menos de una hora me habían contratado. El trabajo, según me explicaron, era simple: acompañar a los clientes en el club, hablar con ellos, hacer que se sintieran cómodos. No era necesario hacer nada más, me aseguraron. La paga era increíble. Después de la primera semana, ya había ganado más de lo que ganaba en un mes en la cafetería. Pero había algo raro en los clientes que frecuentaban Las Orquídeas. Eran siempre los mismos rostros, hombres adinerados, pero con una actitud distante, como si estuvieran esperando algo más que una simple conversación. Lo más inquietante, sin embargo, era que había otras chicas, pero ninguna hablaba mucho. Parecían asustadas, como si supieran algo que yo no. Fue entonces cuando conocí a Carmen. Era una de las chicas que trabajaban allí desde hacía meses. Tenía una mirada perdida, siempre alerta, como si temiera que algo terrible pudiera suceder en cualquier momento. Una noche, mientras estábamos en el camerino preparándonos, se me acercó en silencio y susurró: ¿Ya te dijeron lo de la séptima noche? Me quedé confundida. ¿Qué? Respondí sin entender. Carmen me miró con unos ojos que destilaban terror. Me tomó del brazo y apretó. A la séptima noche, te toca ir arriba. Supe en ese momento que algo no andaba bien. Nadie me había mencionado que había algo arriba. Cuando le preguntó a Carla más tarde, su sonrisa se tensó. Arriba es solo para las chicas que llevan más tiempo, me respondió sin mirarme a los ojos. No te preocupes por eso ahora. Intenté apartar el pensamiento de mi cabeza, pero no podía. Las palabras de Carmen se repetían en mi mente y la inquietud crecía con cada noche que pasaba en Las Orquídeas. Comencé a observar a las chicas que trabajaban allí más detenidamente. Había rostros que desaparecían de un día para otro y nadie parecía hacer preguntas. Era como si fueran borradas de la existencia. Finalmente, llegó mi séptima noche. Esa noche, Carla me llamó a su oficina después de cerrar el club. Mi corazón latía con fuerza en el pecho mientras caminaba por el pasillo oscuro. La oficina estaba iluminada solo por una pequeña lámpara de escritorio y el ambiente se sentía opresivo. Hoy vas a subir, Laura, dijo con una tranquilidad que me dio escalofríos. No es nada complicado. Solo sigue las instrucciones. Subir. Ese era el término que Carmen había usado. Un terror primitivo comenzó a enraizarse en mi pecho.
Quise decir que no, inventar alguna excusa, pero mi voz me traicionó. Carla me guió hacia una puerta en la parte trasera del club que nunca había notado antes. Era una puerta pesada de madera oscura, y detrás de ella había una escalera empinada que conducía a lo que parecía ser el piso superior del edificio. Al llegar arriba, recibí un pasillo largo, apenas iluminado por débiles luces amarillentas. Al fondo del pasillo había otra puerta, pero lo que llamó mi atención fue el silencio absoluto que reinaba en ese lugar. No se escuchaba nada del bullicio del club abajo, ni siquiera el sonido de la ciudad. Carla no subió conmigo. Se quedó abajo, observando mientras yo avanzaba sola. Cada paso que daba hacia la puerta al final del pasillo me hacía sentir más cerca de algo indescriptiblemente peligroso. Al llegar, noté que la puerta no estaba cerrada con llave. Empujé con suavidad, y se abrió con un chirrido inquietante. El interior de la habitación era oscuro, salvo por una tenue luz que provenía de una lámpara de mesa en una esquina. Y entonces lo vi, un hombre sentado en una silla, con una máscara blanca que cubría completamente su rostro. No dijo una palabra, solo se limitó a observarme desde la penumbra. El miedo me invadió de golpe. Quise dar la vuelta y salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Entonces, una figura apareció detrás de mí, cerrando la puerta con un golpe sordo. Era otro hombre, alto, delgado, con una máscara similar. Sabía que no debía estar allí, pero ya era demasiado tarde. Me obligaron a sentarme frente al hombre enmascarado, y en ese momento, entendí lo que estaba ocurriendo. Las chicas que desaparecían no se iban simplemente. No. Las llevaban allí, a ese cuarto. Y yo era la siguiente. Intenté gritar, pero una mano cubierta por un guante se cerró sobre mi boca. El hombre enmascarado que estaba frente a mí se inclinó hacia adelante y susurró algo que nunca olvidaré. Nosotros somos las sombras de la ciudad. La calle 23 era uno de esos lugares de los que siempre me dijeron que me mantuviera alejado. No importaba cuántas veces mi mamá lo mencionara en sus sermones o cuántas advertencias me llegaran de mis amigos, mi curiosidad siempre me empujaba hacia ese lugar. A mis 19 años, quería sentirme invencible, como si nada en el mundo pudiera alcanzarme. Y la calle 23, con su mala reputación y su aura misteriosa, parecía el sitio perfecto para probarlo. Las historias sobre esa zona eran casi legendarias. Que si había sido un centro de tráfico de drogas en los 90, que si las prostitutas que trabajaban allí eran controladas por una especie de mafia, que si las desapariciones eran cosa de cada mes. Cada relato parecía más exagerado que el anterior, pero uno en particular siempre me había llamado la atención. Se decía que las chicas que trabajaban allí no eran humanas. Algo en sus ojos, sus movimientos, o la manera en que parecían aparecer de la nada, sin haber llegado en ningún coche, inquietaba a los clientes. Una tarde, decidí darme una vuelta por allí, solo para ver qué tan real era todo. Me subí a mi moto y me dirigí a la parte más abandonada de la ciudad. Conforme me acercaba, las calles se volvían más oscuras y las luces de neón parecían difusas, casi como si estuvieran cubiertas por una neblina permanente. Los edificios estaban mal mantenidos, y los callejones parecían susurrar secretos a los transeúntes, atrayéndolos a su inevitable destino. Finalmente, llegué a la famosa calle 23. Parecía una calle cualquiera, con edificios de ladrillo y una acera sucia. Sin embargo, había algo en el aire, una tensión que me puso nervioso de inmediato. Aparqué mi moto junto a un poste y empecé a caminar, tratando de parecer casual, aunque mi corazón latía rápido. Al principio no vi a nadie. Solo el sonido del tráfico a lo lejos y algún que otro gato buscando entre la basura. Pero luego, al doblar una esquina, las vi. 4 mujeres de pie, casi como si hubieran estado esperándome. Eran delgadas, con el maquillaje perfectamente aplicado, pero había algo en ellas que me hacía sentir incómodo.
No era su ropa ajustada ni su postura seductora. Era más bien cómo se movían, lentas y calculadoras, como si sus cuerpos no fueran del todo naturales. Una de ellas, la más cercana, me sonrió. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la tenue luz de la farola. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Buscando algo?, preguntó con una voz suave, pero que tenía un eco extraño, como si otra persona hablara al mismo tiempo. Yo tragué saliva. No era tímido, pero esa situación me ponía nervioso. No estaba buscando compañía, solo quería respuestas, o al menos una razón para desmentir las leyendas. Solo dando una vuelta, respondí, intentando sonar casual. Las vueltas no son gratis aquí, dijo otra de las mujeres, dando un paso hacia adelante. Era más alta que la primera, y su mirada parecía escudriñar cada parte de mi ser. Empecé a retroceder, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. No sabía qué, pero esas mujeres no eran normales. Lo supe en el momento en que otra de ellas, que había estado en las sombras, se movió. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como los de un animal nocturno. ¿Te vas tan pronto?, preguntó la primera con esa sonrisa que parecía clavarse en mi piel. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero mis piernas no respondían. Me sentía atrapado, como si el suelo bajo mis pies me hubiera amarrado. Antes de que pudiera decir algo más, una de ellas extendió la mano y tocó mi brazo. Sentí un frío penetrante, algo que no era normal para el clima cálido de esa noche. Era como si su tacto drenara el calor de mi cuerpo. «¿Tienes algo diferente?», murmuró la mujer, inclinándose hacia mí. Su aliento era helado, y noté que el maquillaje alrededor de sus ojos empezaba a desvanecerse, revelando una piel grisácea y sin vida. El pánico finalmente se apoderó de mí. Me aparté bruscamente y corrí hacia mi moto. Podía oírlas riendo detrás de mí, pero era un sonido distorsionado, como si no proviniera de sus gargantas. Subí a la moto y, sin mirar atrás, aceleré lo más rápido que pude. La sensación de peligro no desapareció hasta que estuve a varios kilómetros de distancia. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros. Al día siguiente, le conté lo sucedido a mi amigo Luis, el único al que le confiaría algo así sin que me llamara loco. Él me escuchó con atención, aunque con una expresión escéptica en su rostro. «No sé, bro», dijo finalmente. «Tal vez solo estabas paranoico. ¿Sabes? A veces las historias influyen en cómo vemos las cosas». No era mi imaginación, insistí, convencido de lo que había experimentado. Luis me miró durante un largo rato, y luego soltó un suspiro. «Mira, sé que estás intrigado por toda esta mierda de la calle 23, pero no juegues con fuego. Mi primo solía pasar mucho por allí, y me contó cosas que no quiero ni recordar». Su tono serio me hizo sentir incómodo. «¿Qué clase de cosas?». «Lo que me contaste es nada comparado con lo que le pasó a él», continuó. «Un día simplemente no volvió. Mi tía lo buscó por todas partes, pero era como si hubiera desaparecido del planeta». La gravedad de sus palabras se hundió en mí como una piedra en el estómago. Si lo que Luis decía era cierto, entonces estaba en más peligro del que había pensado. Pero mi curiosidad, esa maldita necesidad de saber más, seguía empujándome hacia el borde. Pasaron 2 semanas en las que intenté olvidar lo que había ocurrido. Sin embargo, algo en mi interior me decía que debía regresar. No podía dejarlo así, no con todas esas preguntas sin respuesta. Finalmente, una noche decidí volver. Esta vez me aseguré de ir preparado. Llevé una linterna, una navaja y mi teléfono con la batería completamente cargada. Sabía que era una mala idea, pero mi necesidad de desentrañar el misterio era más fuerte que mi miedo. Cuando llegué a la calle 23, noté algo diferente. Las luces de neón parpadeaban más de lo normal, y la calle estaba aún más vacía de lo que recordaba.
Aparqué la moto en el mismo lugar y empecé a caminar, tratando de parecer seguro de mí mismo. No tardó mucho en aparecer una figura en la distancia. Al principio, pensé que era una de las mujeres de la última vez, pero cuando se acercó, me di cuenta de que no era una prostituta. Era un hombre, con el rostro demacrado y una expresión de desesperación en sus ojos. «No deberías estar aquí», me gritó, casi tropezando mientras se acercaba. «Ellas te están buscando. Las sombras son suyas». Intenté calmarlo, pero el hombre estaba fuera de sí. Luego, antes de que pudiera reaccionar, algo lo arrastró hacia la oscuridad. Solo escuché su grito, un grito que resonó en toda la calle antes de desvanecerse en el silencio. Congelado por el terror, supe que había cometido el mayor error de mi vida al volver. Y ahí, en la negrura de la calle 23, las vi de nuevo. Las mismas mujeres, con esas sonrisas que parecían hechas de sombras. Las sombras que habían tomado al hombre ahora se acercaban a mí, arrastrándose por el suelo, susurrando mi nombre. Y entonces, supe la verdad. La calle 23 no era solo un lugar maldito, era un portal, un abismo donde la humanidad se desvanecía y las sombras reclamaban su pago. Nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan oscuro. Como muchos, empecé trabajando de noche, aprovechando el anonimato y la tranquilidad que trae la oscuridad. Pero no era una simple camarera ni una guardia de seguridad. Mi trabajo implicaba algo más delicado. Era prostituta. No voy a mentir. Al principio me decía que solo lo haría por un tiempo, lo suficiente para pagar mis deudas y quizás, si tenía suerte, ahorrar para algo mejor. Pero la vida tiene una manera cruel de atraparte en sus redes, y para cuando quise darme cuenta, ya estaba profundamente hundida en ese mundo. Me llamo Valeria, y esta es la historia de la noche en la que todo cambió. Había oído rumores de un cliente que buscaba mujeres jóvenes para sus encuentros privados. Las chicas que lo habían visto hablaban de él como alguien diferente. No era violento ni exigente, pero algo en su comportamiento siempre las dejaba intranquilas. Cada una de ellas dejó de trabajar poco después de haberlo conocido. Algunas se mudaron, otras simplemente desaparecieron. La mayoría de nosotras evitábamos hablar de ello. Los rumores se esparcen rápido en nuestro círculo, y muchas veces son solo exageraciones o cuentos para espantar a las novatas. Pero había algo en esta historia, en los detalles, que me dejaba intranquila. Aún así, la paga era demasiado buena como para ignorarla. Y en ese momento, necesitaba el dinero más que nunca. Recibí un mensaje de un número desconocido una tarde lluviosa. «Hola, Valeria. He oído hablar de ti. Estoy buscando a alguien para esta noche. Puedo ofrecerte el doble de tu tarifa habitual. Si te interesa, te enviaré los detalles». El dinero era tentador. De hecho, parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero acepté. El mensaje de respuesta no tardó en llegar, una dirección en las afueras de la ciudad y una hora específica. No había instrucciones sobre qué ponerme ni qué esperar, lo cual me pareció extraño. Pero ya estaba metida en esto. Cuando llegó la hora, me subí a un taxi y me dirigí a la dirección que me había enviado. El camino fue largo, más de lo que esperaba. Con cada kilómetro que nos alejábamos de la ciudad, la sensación de incomodidad crecía en mi pecho. Traté de tranquilizarme. Era solo otro cliente, solo una noche más. La casa estaba escondida al final de un camino de tierra. Era una mansión enorme, vieja, de esas que parece que han estado allí por siglos, con ventanas altas y pesadas cortinas que ocultaban lo que había dentro. El taxi se detuvo y el conductor me lanzó una mirada preocupada, como si también sintiera que algo estaba mal. ¿Segura de que es aquí?, preguntó con cierta incredulidad. Asentí, tratando de ignorar el nudo en mi estómago. Al bajar, una fuerte brisa me golpeó la cara. El viento silbaba entre los árboles cercanos y el sonido se mezclaba con el crujir de las hojas bajo mis pies.
El ambiente tenía una carga pesada, casi sofocante, como si la misma tierra quisiera advertirme que me fuera de allí. Toqué la puerta, y antes de que pudiera darme la vuelta, alguien la abrió. Un hombre alto, de unos 40 años, me recibió con una sonrisa educada pero vacía. Su piel era pálida, y sus ojos, aunque amables, parecían ausentes. «Valeria, gracias por venir», dijo en voz baja. «Pasa, por favor». Entré, y lo primero que noté fue el silencio. La casa estaba impecablemente limpia, pero vacía, desprovista de cualquier señal de vida. No había fotos en las paredes, ni muebles acogedores, solo un aire frío y distante. El hombre me guió por un largo pasillo hasta llegar a una habitación. Era un estudio con una chimenea apagada y muebles antiguos de cuero oscuro. En el centro, una mesa con 2 copas de vino y una botella abierta. «Por favor, siéntate, ¿te gustaría un poco de vino?», ofreció, señalando las copas. Dudé por un momento, pero acepté. Quizás estaba siendo paranoica. Después de todo, había conocido a todo tipo de clientes excéntricos a lo largo de los años. Tomé un sorbo de la copa y me recosté en el sillón. El hombre se sentó frente a mí, cruzando las piernas de manera casual. «Eres diferente a las otras», dijo tras unos momentos de silencio. «¿Las otras?», pregunté, frunciendo el ceño. «Las chicas que han venido antes que tú», respondió tranquilamente. «Algunas intentaron entenderme. Otras, simplemente huían». La incomodidad volvió a apoderarse de mí. «¿Por qué huían?», pregunté, intentando mantener la calma. Él me miró directamente a los ojos, y por primera vez, sentí algo oscuro detrás de esa fachada tranquila. «Porque no podían ver más allá del miedo», dijo en voz baja. El aire en la habitación se volvió denso. De repente, sentí como si todo mi cuerpo estuviera atrapado en una niebla, mi mente comenzaba a desorientarse. Intenté moverme, pero mis músculos no respondían. El vino. Algo estaba en el vino. Intenté gritar, pero mi voz no salió. El hombre se levantó lentamente, como si disfrutara de mi confusión y terror. «Sabes, Valeria, me encanta conocer gente como tú», dijo mientras caminaba hacia mí. «Personas que creen que tienen todo bajo control, que piensan que el miedo es solo una emoción pasajera». La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Apenas podía mantener los ojos abiertos, pero escuchaba sus palabras con claridad, resonando en mi cabeza como una pesadilla interminable. «Hace tiempo que dejé de ser alguien ordinario», continuó. «He vivido más vidas de las que podrías imaginar. Y cada vez que alguien como tú cruza esa puerta, es una nueva oportunidad para alimentar lo que soy». Mi visión se nubló por completo. Lo último que vi fue su rostro, cambiando, distorsionándose hasta volverse algo inhumano. Desperté en una celda oscura, fría, con el sonido de gotas cayendo en la distancia. Mis manos estaban atadas y mi cuerpo aún se sentía débil por el efecto del vino. Intenté gritar, pero mi voz era apenas un susurro. «Hola», escuché una voz débil en la oscuridad. No estaba sola. «¿Quién eres?», logré preguntar, esforzándome por mantener la calma. «Soy Elena», respondió la voz, con un temblor de miedo que reconocí de inmediato. «Fui como tú, una de las chicas que él trajo aquí. Nunca vuelven a salir». Mi corazón latía con fuerza. ¿Cuánto tiempo llevaba ella ahí? ¿Cuántas más como nosotras habían sido atrapadas en ese lugar? Pero lo más aterrador de todo fue su siguiente frase. «Él no es humano. No envejece, no cambia. Lo he visto, lo que hace. Nos mantiene aquí hasta que nos consume por completo. Y cuando se cansa de una, simplemente trae a otra». Los minutos se convirtieron en horas, y las horas en días. Elena y yo éramos prisioneras, atrapadas en la oscuridad, sin saber cuánto tiempo más podríamos soportarlo. Cada noche, escuchaba pasos acercándose, el eco del monstruo que nos mantenía prisioneras.
Y cada vez que se iba, una parte de mí moría de miedo por lo que podría pasar la próxima vez. Pero no podía rendirme. Sabía que tenía que salir, que debía encontrar una manera de escapar antes de que él me consumiera por completo. Sabía que no debía haberme metido en esto, pero la desesperación es una fuerza difícil de resistir. No era el primer chico en hacerlo, tampoco sería el último, pero mi historia era diferente, o al menos eso quería creer. Me llamo Javier, tengo 19 años y, como muchos en este maldito país, me enfrentaba a la realidad de no poder seguir estudiando por falta de dinero. Mi madre, una trabajadora incansable, hacía lo posible por mantenernos a flote, pero las facturas y las deudas nos ahogaban. Todo comenzó en una noche en la que salí con un grupo de amigos. Queríamos celebrar que habíamos terminado el semestre, aunque la verdad es que yo solo necesitaba olvidar que, probablemente, sería mi último año de universidad. Caminábamos por el centro, en una zona donde no era raro ver luces de neón parpadeando desde los clubes y bares que ofrecían todo tipo de espectáculos. Ahí fue donde la vi. Ella estaba parada en una esquina, con una gabardina roja que hacía juego con su labial y unos tacones que resonaban con cada paso que daba. Me pareció deslumbrante, pero lo que más me impactó fue la forma en que sus ojos se fijaron en los míos. En ese momento sentí como si el mundo se detuviera. Ella me sonrió, una sonrisa casi imperceptible, pero suficiente para hacer que mis amigos me empujaran y rieran a mis espaldas. «Vamos, Javi, no seas cobarde», bromeó Alex, empujándome hacia ella. «Solo es un poco de diversión». Sabía lo que querían decir. Era algo de lo que siempre se hablaba, pero nadie lo admitía en voz alta. Nunca había contratado a una prostituta y tampoco tenía la intención, pero la sonrisa de aquella mujer tenía algo hipnótico. Como si me estuviera invitando a descubrir algo más. «No es mi estilo», contesté, tratando de no parecer nervioso. «Vamos, hombre, no pasa nada», dijo Pablo, otro de mis amigos. «Al menos acércate a hablar con ella, ¿qué pierdes?». Los empujones y las risas no se detuvieron hasta que me encontré a un par de pasos de la mujer. La música del bar cercano retumbaba en el aire, pero lo único que podía escuchar era el latido de mi propio corazón. «¿Buscas algo especial?», dijo ella, su voz como un susurro que parecía deslizarse por el aire. Me quedé helado por un segundo. No supe qué decir, ni siquiera sabía por qué estaba ahí, tan cerca de ella. Pero mis amigos me miraban desde la distancia, esperando que hiciera algo. Entonces, sin pensarlo, solté una frase que cambiaría todo. «¿Tienes algo diferente?». Su sonrisa se amplió y sus ojos destellaron por un segundo. Fue como si esa simple pregunta hubiera sido una contraseña secreta. «Claro que sí», respondió, inclinando la cabeza. «Pero no aquí. Sigue caminando y encontrarás la verdadera diversión». No entendí muy bien a qué se refería, pero algo en su tono me intrigó. ¿Acaso había algo más allá del típico servicio que todos conocían? Mi curiosidad fue mayor que mi sentido común. Mientras mis amigos seguían riéndose y tomando fotos entre ellos, yo seguía a la mujer. La seguí por unas cuantas calles hasta llegar a un edificio viejo y oscuro. Era uno de esos lugares que parecen estar desmoronándose de tan antiguos, con ventanas rotas y grafitis cubriendo las paredes. Me detuve en la entrada, dudando si seguir, pero ella me miró por encima del hombro. ¿Vienes o no? Cada fibra de mi ser me decía que me diera la vuelta y regresara corriendo a casa, pero algo en su mirada me llamaba. Era como si no tuviera otra opción. Asentí lentamente y la seguí adentro. El interior del edificio era aún peor de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas de moho, el olor a humedad y algo más, algo metálico, llenaba el aire. Las luces titilaban intermitentemente, dejando las sombras danzando en las esquinas.
Caminamos por un largo pasillo hasta llegar a una puerta al final, una puerta negra que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Ella la abrió con suavidad y me hizo un gesto para que entrara. Tragué saliva y di un paso al frente. La habitación era pequeña, apenas había espacio para una cama y una mesita de noche. La luz era tenue, iluminando solo el centro del cuarto. Me di cuenta de que no había ventanas, ni otras salidas, solo esa puerta que ahora estaba cerrada detrás de mí. La mujer no estaba. ¿Cuándo se había ido? Ni siquiera lo había notado. Sentí que la piel se me erizaba. Estaba solo, completamente solo. Pero algo no estaba bien. El aire se sentía pesado, como si algo o alguien estuviera observándome. De repente, una risa suave llenó la habitación. No venía de ninguna dirección en particular, parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Me giré rápidamente, buscando la fuente, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Te diviertes? La voz de la mujer resonó en mis oídos, pero esta vez no parecía venir de ella. Una sombra se movió en el rincón más oscuro de la habitación. No era posible, ahí no había nadie. Pero la sombra crecía, alargándose, retorciéndose como si tuviera vida propia. Mis piernas comenzaron a temblar. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de mantener la calma. No obtuve respuesta, solo el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Algo que venía hacia mí. Intenté correr hacia la puerta, pero ya no estaba. Solo una pared fría y húmeda. Mi respiración se aceleró, mi mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Sentía que el suelo se movía bajo mis pies, como si la habitación misma estuviera viva. Entonces la vi. La mujer, o lo que quedaba de ella, apareció en el centro de la habitación. Su piel era pálida, casi traslúcida, sus ojos ya no eran esos profundos pozos oscuros que me habían hipnotizado antes. Ahora eran vacíos, llenos de una oscuridad que parecía devorar todo a su alrededor. Y detrás de ella, la sombra, no era una sombra, era algo mucho peor. Algo que no debería existir en este mundo. Siempre buscan algo diferente, dijo con una voz que ya no era la suya, sino un coro de susurros. Algo especial. Retrocedí hasta chocar contra la pared. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi boca. La criatura que se cernía detrás de ella extendió una mano grotesca, con dedos largos y retorcidos. Sentí que el frío me invadía, que me iba a consumir. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté en la calle, solo, tirado en el suelo, con el sonido de la ciudad a mi alrededor. Mis amigos estaban a unos metros, gritando mi nombre. Corrí hacia ellos sin mirar atrás, sin atreverme a pensar en lo que acababa de suceder. Cuando les conté lo que había visto, no me creyeron. Se rieron, pensaron que había bebido demasiado. Pero yo sabía la verdad. Sabía que algo más estaba ahí afuera. Algo que se esconde en las sombras, en los lugares donde menos lo esperas. Y que sigue esperando a que alguien más busque algo diferente. Nunca volví a salir de noche, y cada vez que veo una luz de neón parpadeando, me invade el terror.